Estamos hablando de la serie de la conquista, el cuarto mensaje en esta serie. Y hoy les voy a hablar en el corazón de Acán, todo aquello que ocurría en el corazón de Acán. Cuando las murallas de Jericó cayeron, Dios le había dicho, Josué le había dicho al pueblo que tenían que subir y tomar todo el botín de aquella ciudad. Y les había dicho, eso no lo comenté la semana pasada, se los comento en esta, que ellos tenían que, de lo que quedaba de Jericó, no podían tomar nada para sí. Le dijo, no cojan nada de Jericó, todo es maldito. Lo único que pueden coger de Jericó es el oro, la plata, el hierro y algún metal, y todo será puesto en las arcas del tesoro del reino de Dios. O aquellos que ministraban en el tabernáculo. Entonces no tomen nada, quémenlo todo, no se queden con nada, ovejas, caballos, nada. Solamente el oro, la plata y el hierro, y creo que el bronce lo tomarán y lo pondrán en el arca del tesoro. Eso es lo que le decía. Y entonces cuando ellos vieron caer Jericó, pues estaban contentos. Yo me imagino a aquella gente eufórica. Dice, ni siquiera hemos disparado una flecha y ya hemos conquistado una de las ciudades más grandes de la tierra prometida. Todavía no habían luchado dentro de la tierra prometida, ¿se da cuenta? Aquel le estaba afilando la espada y si afilamos la espada, ¿para qué? Si al final nos tiraron las murallas. Dios lo hace, dirá que está a tu lado, Dios lo hace. A veces vas a tener que luchar y a veces vas a tener que obedecer. ¿Qué ocurre? Que a veces luchamos cuando tenemos que obedecer y a veces obedecemos cuando tenemos que luchar. Entonces ahí estaba. Y vamos al capítulo 7 del libro de Josué, que comienza así con los versículos 2 y 3. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel. Y les dijo, subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo. Solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Jai era una pequeña ciudad fortaleza, no era grande como Jericó, era más bien pequeña. Y a veces Jai está representando a nosotros esas pequeñas cosas que están ahí a que no le damos importancia, que pasan como desapercibidas. Y entonces, como hizo Josué con Jericó, que había mandado espías, mandó a reconocer la tierra, vieron Jai, manda 2 o 3 mil personas, con 2 o 3 mil soldados valientes, van a tomar esa pequeña aldea, eso nada, si ya cayó Jericó, ¿qué vamos a hacer? Versos 4 y 5. Dice que así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Mire, tremenda derrota. Ellos estaban eufóricos, ellos estaban contentos, ellos tenían fe, ellos tenían pasión. Ellos decían, esto lo comemos como churros. ¿Y cómo salieron? Los más valientes con pañales, por no decir otra palabra, corriendo por aquella montaña y aquellos salieron detrás, hicieron una matanza en aquel lugar y aquello fue... Dice que el corazón del pueblo después de aquella derrota era la primera vez dentro de la tierra prometida que tenían que luchar y perdieron. ¿Cómo es posible? Dios le había dado promesa. Yo les voy a estar con ustedes, nadie les podrá hacer frente, no los van a vencer. Y ahora resulta que cogemos nuestras espadas y nuestras flechas y nuestras lanzas. Y la primera batalla que vamos a afrontar con un minúsculo grupo de personas de aquella ciudad poco fortalecida, va y nos vence. Y entonces todos se desanimaron. Empezó la pena, la amargura, no se lo creían porque ellos iban con fe, ellos iban con obediencia, ellos iban con bendición, ellos iban creyendo en las promesas de Dios, ellos iban como muchas veces nosotros. ¿Le ha pasado? Que va pensando que tal y resulta que tiene un fracaso. Que comienza algo pensando que va adelante, que va con la bendición de Dios, que Dios dice que vas a salir adelante y de pronto dice, ¡wow! ¡Qué fracaso! ¡Qué palo me pegué! Tuve que cerrar el negocio, tuve que terminar con esta relación, mira lo que pasó con aquello, pero qué pedazo de palo, qué fracaso. Si yo creía que Dios me iba a bendecir, si yo creía que Dios me iba a respaldar, si dice la palabra que Él está conmigo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Por qué fracasamos? No tiene sentido. Josué no se lo creía, el pueblo no se lo creía. ¿Por qué sería? La palabra lo enseña por qué fue.
Áreas en tu vida donde no consigues victoria, sino fracaso tras fracaso. Parece que vas a despegar ya económicamente y ¡pum! Otro palo. Y ¡pum! Se te rompe el coche. Y ¡pum! Se te rompe la lavadora. Y ¡pum! Te pasó aquello. Y ¡pum! Dices, no levanto cabeza. Como que Dios está conmigo. Si parece que ya empieza a funcionar y ¡pum! Fracaso tras fracaso. ¿Por qué será? ¿Dios está con nosotros o no está con nosotros? ¿Dios estaba con el pueblo o no estaba con el pueblo? ¿Dios había tumbado Jericó o no había tumbado Jericó? ¿Dios había abierto el Jordán o no lo había abierto? ¿Usted qué cree? Entonces, ¿por qué en Jai 4 pelagatos vencen al pueblo de Dios? Y el pueblo llega a ese punto de desanimarse. Y muchas veces nuestro fracaso nos preguntamos el por qué. O peor que preguntarle por qué fracasamos es tomar la actitud que tomó Josué. Josué era el hombre guerrero, Josué era el hombre de las promesas de Dios, Josué era el capitán general del pueblo al cruzar el río Jordán. Y mire la actitud que toma Josué, versos 6 a 9. Quizá usted la ha tomado alguna vez en su vida. Entonces Josué dice que rasgó sus vestidos, se rompió el traje, la túnica, era en símbolo de luto, y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor. ¿Se imagina? No era bonito como esto, era tierra, era polvo, allí se postró su rostro en el polvo. Y ahí estaban, y dice, en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Ahí estuvo todo el día hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Lo típico era que cogieras ahí, ay Señor, ¿por qué esta desgracia? Le tirabas polvo. ¿Te ha caído? Usted ha ido a la playa a bañarse, te cae arena en la playa y te pone, pues ¿cómo será un polvo del desierto? Y que se tire polvo, y tosiendo. Ellos hacían eso, señal de luto, en señal de desesperación. Gracias a Dios nosotros no lo hacemos. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ay, Señor Dios! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos. Ojalá nos hubiésemos propuesto habitar al otro lado del Jordán, oh Señor. ¿Qué puedo decir yo? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? ¿Qué es lo primero que hace Josué? Diga, quejarse. No comience con esa queja. Yo imagino a Josué, o a veces me imagino a nosotros, Señor, si nos prometiste victorias en nuestra vida, si el pastor cada domingo me dice que voy a vencer, que voy a conquistar, ¿por qué esta semana perdí tal batalla o perdí aquella oportunidad o tantas cosas que hacemos? Si tú dices tu palabra que nos vas a bendecir y yo no veo la bendición. Si nos está diciendo que nadie nos puede hacer frente y la primera vez que voy a luchar y me comprometo a luchar, salgo corriendo porque veo que me han vencido. Si tú me dices que voy a tener abundancia en la tierra de la provisión y resulta que estoy cada vez más escaso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me está engañando Dios? ¿Usted cree que Dios había mentido al pueblo de Dios? Los engañó a todos. Y se estaba riendo en el trono. ¿Cómo me creyeron? ¿Se imagina? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué es esto del reino? ¿Qué es esto de las buenas noticias? Atrás había quedado el Jordán, ellos lo habían visto. Había quedado todo. Hacía apenas una semana estaban de fiesta. La fiesta de la liberación. El fruto de la tierra. La alegría. Entonces, ¿dónde está esa ilusión por vivir el evangelio? Por la buena noticia. Porque Dios te sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Dónde está todo aquello? ¿Dónde está la fe, la gratitud? ¿Dónde dejamos las promesas de Dios cuando somos derrotados? Y creemos que es Dios. No son los enemigos que eran más fuertes. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que sucedía? Y muchas veces, como Josué, responsabilizamos a Dios en alguna manera de nuestras derrotas o de que no podamos avanzar. Decimos, si Dios quiere, fue por causa de Dios. Porque eso es lo otro. Que pensamos, pues entonces es que Dios no quería que nosotros conquistáramos Ai. Porque si Él hubiese querido, lo hubiésemos conquistado, ¿no? Entonces Dios es que no quería que mi empresa llegara al éxito. Porque si Dios hubiese querido, porque entonces no es que yo me quedara en este trabajo. Porque si hubiese querido Dios, me hubiese quedado. Pues entonces no es que Dios o que sí. Y creemos que es que Dios quiere o no quiere. Y no era cierto. Dios les dijo que tenían que conquistar toda la tierra. Ya lo tenían de parte de Dios. Pero Jai los derrotó. ¿Era la voluntad de Dios?
¿Sí o no? Que conquistaran Jai, pero no la conquistaron. ¿Es la voluntad de Dios que te vaya bien o que te vaya mal? ¿Qué será la voluntad de Dios? Pues no sé, porque si me va mal, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Se lo cree? Pues si se lo cree va a ir mal. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Prosperarás en la mitad de las cosas de tu vida. ¿Lo dice? ¿Qué dice? Prosperarás en... Ay, cómo les cuesta decirlo, amigos. Prosperarás en... Santo. Bendito el Señor. Eso le estaba pasando en este momento a Josué. Las derrotas se producen por alguna razón en tu vida y en mi vida, no en Dios. La palabra del Señor no se equivoca. ¿Lo cree que no se equivoca? Entonces, si se produce una derrota, algo estaba pasando. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué cree usted que estaba pasando? Le voy a decir las claves de la derrota ante Jai. 3 claves rápidas, aunque me voy a centrar en la tercera. O las claves de las derrotas en su vida o en mi vida. Las claves de los fracasos. Las claves de por qué usted no avanza en muchas cosas de su vida. Primero, fueron humanamente. Ellos pensaron, ¿cómo es Jai? Es pequeña, es una ciudad pequeña. Ellos estaban eufóricos tras la victoria de Jericó. Ellos pensaron, no hace falta ni consultar a Dios. Vamos a conquistar Jai. Porque son 4 pelagatos. Habían empezado en lo divino, habían empezado en el poder del Espíritu Santo, habían empezado en la confianza en Dios, pero ahora estaban confiando en sí mismos. Nosotros podemos, porque ese problemita, eso lo podemos asuntar nosotros. En segundo lugar, menospreciaron al enemigo. No entendieron que la lucha no era física, que era una lucha espiritual de entre el poder de las tinieblas y el poder de la luz. Las luchas en su vida son luchas espirituales siempre. Pero ellos no entendieron lo que dice después Efesios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Y como ellos no lo entendieron, decían, nosotros con 2000 hombres vencemos a los 4 pelagatos. Ya perdieron la visión espiritual de las cosas para tomar la visión física, la que muchas veces tomamos nosotros, y por eso salimos derrotados. Y por supuesto la tercera razón se encuentra en los versos 10 a 13 de ese capítulo 7 de Josué, donde el Señor habla. Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. Anatema significa maldito. Han venido a ser malditos el pueblo de Dios. Y sigue diciendo, no estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al maldito de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, oh Israel, y por tanto no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de vosotros. Tremendo, tremendo el mensaje de Dios. Porque ellos fueron con fe, ¿o no? Ellos estaban en el propósito de Dios, conquistar la tierra, ¿o no? Pero algo había sucedido y había pasado desapercibido. Mira, las derrotas, los fracasos del creyente son el resultado de una verdad espiritual, de un principio del reino que por ignorancia o porque no queremos, no estamos viviendo. Le voy a repetir esa frase. Las derrotas, los fracasos del creyente son el resultado de una verdad espiritual o de un principio del reino que por ignorancia lo desconocemos o porque no queremos, no lo estamos viviendo. Y automáticamente empieza el fracaso. ¿Se le quedó aquí? ¿De quién es la culpa de los fracasos que usted ha tenido en su vida? Del diablo, que hay que callarlo. No, eso no dice la palabra. Si no son del diablo y no son de Dios, ¿de quién son? De mi esposa, porque mi esposa... No, ¿de quién son? ¿Lo entiende? Ya le digo, es la primera vez que exhorta a Josué. Levántate, ¿por qué estás así? Le dice. Si hicieras lo que yo te digo, le está diciendo a Josué, ¿te iría bien?
recibirías bendición. Pero si no lo hace, aunque Dios quiera, no nos puede bendecir. ¿Dios te quiere bendecir o no te quiere bendecir? ¿Dios quiere que fracases o que tengas éxito? ¿Qué quiere Dios? ¿Y por qué fracasamos? ¿Por qué a veces no vemos la bendición de Dios? ¿Por qué será? Porque Él no nos puede bendecir. No puede el Espíritu de Dios llevarte al propósito de Dios. Aún el que Él te marcó porque le dijo conquisten la tierra. Porque el pueblo había hecho algo que desagrada completamente a Dios. Entonces, la culpa de todos esos fracasos estaba en el corazón de un hombre llamado Acán. Mira que está a su lado. ¿Se parece con Acán el que está a su lado? No, ¿no? ¿Con quién se parece? Se parece con José, padre de Jesús, ¿no? Había un hombre llamado Acán que algo había en su corazón. ¿Cuántos tienen corazón aquí? ¿Hay alguien con corazón? Si es marcapaso también me vale, porque estamos hablando de ese corazón en lo emocional y en el alma. Así que no diga, ya tenga marcapaso, pastor, también vale. Estamos hablando de esa parte del alma que está dentro de nosotros. La culpa de los fracasos estaba en ese corazón de Acán. El origen de nuestro fracaso tienes que buscarlo en tu corazón. Ahí es donde está el origen de nuestro fracaso. Y Dios empezó a revelar algo. Y Dios le dice, reúne el pueblo porque te voy a mostrar, porque ya veo que me has preguntado, porque si no le preguntas, Dios no te responde. Y hay gente que se pasa toda la vida fracasando, y no le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué estoy fracasando cuando tu palabra dice que voy a ir al éxito? Entonces, si le preguntas, Dios te va a responder. Dios te va a decir, por esto, esto y esto. Entonces, Josué ya le pregunta, y Dios comienza a responderle, y le revela algo. Y le revela que había un tal Acán, búscate al tal Acán entre el pueblo y pregúntale a él. Entonces el verso 19 dice que entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo oculte, porque Dios me dijo que algo pasó. Y hemos tenido esta derrota. Entonces los deseos verdaderos de nuestro corazón pueden estar ocultos a los demás. Muchas veces permanecen ocultos aún a nosotros mismos, pero no hay nada que sea oculto a Dios. ¿Tú sabías? Él todo lo ve. Ante Él no hay sombra. Y ahí estaba sucediendo. Y al mismo tiempo nosotros como iglesia, el Espíritu Santo, dice la palabra, que tiene un celo. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Por sus hijos, ¿no? Entonces a veces no hace más. Porque el celo del Espíritu te mataría si hiciera más. Y por eso tú a veces estás como Josué, pero ¿qué pasa? Y estoy orando y no funciona, y fracaso, y no te levanto cabeza, y otra vez lo mismo, y ahora se me rompió aquello, y cuando no es mañana, y cuando no es esto, y cuando nosotros, y estás orando, y dice, levántate y mira cómo está tu corazón. Verso 20 y 21. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar o babilónico, y 200 siclos de plata, y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí, están escondidos en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Acán era un hombre que había creído a Dios, ¿cierto? Había cruzado el Jordán, había celebrado la liberación. Era un hombre que sobre el cual habían grandes promesas de Dios. Y bailó, celebró. Yo creo que él disfrutó de todas las grandes cosas que Dios estaba haciendo con lo suyo, pero él menospreció las órdenes de Dios, los deseos de Dios, los menospreció en su corazón. Y dice que cuando Jericó cayó, él iba con los soldados que iban a tomar posesión de todo el botín de la ciudad. Y él dice que él llegó allí a Jericó y él estaba allí y dice, ¡ay! Entró a las casas que quedaban y se encontró algo allí. Y dijo, ¡ay! ¡Qué bonito esto! ¡Ay! ¡Plata! ¡Plata! ¡Ay! ¡Plata! ¡Qué bueno eres, Señor! Que yo estaba orando precisamente esta mañana, que no iba a llegar a fin de mes, que necesitaba platita.
platita. ¿O no? Y ahora el Señor respondió mi oración. Plata. ¿Qué había dicho Josué de la plata de Jericó? Que tenía que ponerse en el tesoro, capítulo anterior, del arca de Dios. ¿Pero qué hizo él? Hay tanta plata en Jericó que esta me la voy a quedar yo. Era de Dios. Se quedó con la parte de la plata de Dios. ¡Ay! ¿Qué encontré? ¡Oro! 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 Lo que llevaban los reyes, los magos de Oriente a Jesús, ¿verdad? Que representa muchas veces la idolatría en nuestro corazón. Aquello que ponemos en el centro de nuestro corazón. Con lo que se levantaban los ídolos, con el oro. El oro. Josué dijo que el oro era, ¿qué hacíamos con el oro? Lo destruíamos. Que si teníamos falta de oro, que lo codició en su corazón. Oro, oro, oro. Oro, me pongo a orar y me quedo con el oro porque yo sé que Dios lo que quería era eso. Y después dice que pasó, ¡ay! ¿Qué encontró allí? ¡Ay! ¿Qué es esto? Un manto babilónico, ¡qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Ay! ¡Qué guapo me queda! Tenemos un Dios bueno, ¿eh? Estaba orando por plata y mira, los bolsillos llenos. Estaba orando porque necesitaba el manto que simboliza las justificaciones delante de Dios. Acuérdense cómo Adán y Eva fueron cubiertos rápido por Dios. Ellos se taparon con higueras y Dios les puso un manto. Nos justificamos nuestras cosas. Pero es que el manto no tiene nada raro. Es un sol, las estrellas, los planetas. No hay idolatría, no hay nada. El manto es bonito, mire qué precioso, ¿ves? Cuando se lo deja a mi mujer, lo voy a poner ahí en la tienda. Y entonces él cogió todo y lo guardó todo. Y cuando vino el otro dice, ahí encontraste algo. No, aquí no hay nada, aquí que va, aquí no hay nada. Todo está aquí escondido. Que no me vea nadie, que no me vea nadie. Porque aquí nadie me ve. Se asomó a la puerta de aquella casa. No, aquí no hay nadie, no hay nadie. Nadie me ve. Y llegó, lo cerró todo y lo metió allí debajo de la tienda de la casa. Pasaron unos días, pasó un tiempo, quizás una semana, ellos estaban allí. Aquí no ha pasado nada. ¿Ha pasado algo? ¿Ustedes vieron algo? Pero hay alguien que lo ve todo, ¿verdad? Sobre todo los deseos del corazón. Y yo creo que incluso este hombre pensó, ¿cómo voy a quemar un manto de seda tan bonito? Dios me tiene que entender. Él tiene que entenderlo. Porque, ¿qué más da si lo quemo o no lo quemo? Yo no se lo voy a decir a nadie. No voy a hacer mal ejemplo para nadie. No se lo voy a decir a nadie. Y un poco de plata más, un poco de plata menos. Y ahí estaba este hombre. Y después cuando subieron a Jai, pasó lo que pasó. Aquello que guardas en tu corazón va a provocar desgracias en tu vida si desagrada a Dios. Por eso dice que sobre toda cosa guardada, guarda. Porque de él parecía que no había pasado nada. Ahí pasaron unos días, quizás una semana. Ellos estaban contentos todavía contando el motín de Jericó. Y él estaba con eso en su tienda. Seguro le decía a su mujer, mira el mantito que trae. No digas nada. Que no se entere nadie. Que no se entere Josué que se pone como un loco. Versos 22 y 23. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo, y lo sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. ¿Sabe lo que dijo Jesús siglos más tarde? En Lucas 8, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido, ni que salga a la luz, para bien o para mal. Si usted es un buscador de Dios en la intimidad, Dios en el público va a mostrarle que usted es un hombre de Dios y Dios va a hacer cosas en su vida. Si usted es un hombre que oculta su pecado y lo tiene en su corazón, Dios en público va a ser como usted. Por no haber recibido la oportunidad de dejar eso atrás, va a pasar lo que pudo pasar con Acán. ¿Lo sabía?
Y Acán tenía tantas cosas para vivir agradecido. ¿Usted no cree? Dice la palabra de Dios que Acán tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, tenía bueyes, tenía salud, tenía rebaño. Sobre Acán estaban las promesas de Dios. ¿Usted tiene motivo para estar agradecido? Pero Acán no se conformaba con eso. ¿Usted cree que Dios no quiso bendecir a Acán? ¿Usted no cree que Acán tenía en el mundo espiritual diseñada su parcela dentro de la tierra prometida, su misión? Y Dios, antes de empezar a conquistar aquella tierra, dijo: y esta es el huerto que será de Acán y de su familia, de sus nietos, de sus bisnietos. Y Acán, que era de la tribu de Judá, será de esa tribu donde viene el Salvador. ¿Y usted no cree que habían promesas sobre Acán? Tantas como sobre su vida, más o menos. ¿Usted qué cree? Si yo le digo que Dios tiene más promesas sobre su vida que sobre la de Acán, ¿usted se lo cree? Pues según su fe se ha hecho. Y ahí estaba. Pero Acán fue engañado por lo que había en su corazón. No le dio importancia a la palabra de Dios. Él pensó que los deseos de Dios, bueno, que sí, que son deseos de Dios, pero es que Dios comprende. Dios lo tiene que entender, que para eso es Dios, ¿no? Dice Santiago, el capítulo 1, los versos 13 a 16, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Otros textos dicen corazón. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, tú en vez de decir, no, esto es para quemar, tú dices, ay, yo puedo hacer tantas cosas con esto. El pecado no nace de la noche a la mañana. El pecado se concibe, se engendra. Y dice que cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Por eso dijo Jesús, ya pecaste en tu mente. Cuando ves a la mujer y yo no soy adúltero, y la agarro. Y después sigue diciendo, y cuando el pecado es consumado, engendra. ¿Qué engendra? Lo están leyendo, ¿no? ¿Qué engendra? La muerte. Al final, ya. Ni me lo pienso. ¿Por qué lo escribiría Santiago? Fue lo que vivió Acán. ¿Lo ha vivido usted alguna vez? ¿O usted no ha pegado? Y sigue diciendo Santiago, amados hermanos míos, no os engañéis. No te engañes. Tú conoces la pasión de tu corazón. Yo conozco mis debilidades, necesito la gracia de Dios. Yo sé cuando algo es tentado por mi propio corazón. No viene Satanás a tentarte. Eso fue a Jesús. Es que Satanás me tentó. No. Nos tienta nuestro corazón la mayoría de las veces. Somos tentados por lo que ya. Si sabes que eres tentado a estar delante de y que vas a pasar 30 horas en una Play metido ahí jugando, cuando la veas, quítala de tu casa. Sácala. A mí no me invites a jugar a eso, invítame a ver otra cosa, eso no. Porque yo conozco mi corazón, que empiezo una partida, 2 partidas y me da las 4 de la mañana y ahí sigo. Como eso todo. La vida es una lucha contra nuestras propias pasiones. Y si caes como Acán, y Acán es la historia de muchos creyentes que viven como vivió él, como si no pasa nada, como si no pasa nada. Y lo dramático, lo más dramático de esta historia es que no solamente te pierdes tú, es que pierdes las personas que estás a tu alrededor. Es que pierden las personas a las que Dios te llamó a extender el reino. Es que pierde el reino de los cielos. Es que perdemos todos. Es que lo que hizo Acán no solamente perdió él, perdió el pueblo de Dios aquella batalla. Y fíjese lo que pasó con la familia de Acán. Versos 24 a 26. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, hasta su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor.
Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó. ¿Se imagina? Los juntaron allí en un valle y todo Israel los apedreó. ¿En serio, pastor? A él, a la mujer, a los hijos, a las vacas, a los bueyes, al lagarto, a los tenedores, a todo, al manto, todo fue, hasta la tienda, todo fue apedreado. Pero no quedó la cosa ahí. Y quemaron después de los quemaron después de haberlos apedreado. Después, cuando estaban muertos ya, tiraron leña y les pegaron fuego a aquello. Pero no quedó la cosa ahí. Y después de que se apagó el fuego, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su vida, porque por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Es que es tremendo. ¿Es tremendo o no es tremendo? Es salvaje. Pasó hace 4000 años. Es salvaje. Pero ¿sabe? Eso nos muestra hoy que existe un infierno. Y que a veces estamos como Acán, no somos conscientes de que mi infierno, porque es que me gusta, me queda bien, me lo puedo poner así, así, así. Esta basura, esta y esta basura, ¿por qué basura? Lo quemaron, lo apedrearon, lo tiraron, basura. A la que tú te agarras porque tu corazón es codicioso, llámese como se llame, tú sabrás. Y a la que no quieres vencer cuando lo ves y tienes que decir, cierro la puerta. Porque esto es una lucha diaria, ¿no? ¿O no? ¿O solo lucha el pastor? Esto es una lucha diaria en muchas cosas. Yo tendré mi lucha y usted la suya. Pero cuando lo veo, no quiero verlo. Porque sé a dónde va a llevar a mi familia. Soy consciente. Por eso es tremendo que esto aparezca en la palabra de Dios. Pero qué despropósito. Apedreados, quemados, tirados. A todos. Eso hace el pecado. Eso hace... Ay, ¿usted cree que si Acán hubiese entendido eso, hubiese cogido para disfrutarlo la semana que lo disfrutó? ¿Usted qué cree? Y nosotros muchas veces no entendemos esto y somos como Acán. Vivimos la vida, es que me gustó. Es que es mi dinero, es mi plata. ¿Seguro que es tu plata? ¿O no has leído la palabra de Dios? No, es la mía, que yo me la gané. Pues está bien, si Dios no la necesita. Tu plata perezca contigo, le dijeron en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O el oro. En el corazón de Acán, que es lo que produce el pecado, había muerte. ¿Usted sabe cuánta muerte hay en los creyentes que abortan el plan de Dios? Porque el pecado es como el propósito de Dios. El propósito se va engendrando en tu interior, en tu espíritu, por decirlo. Aunque seas un hombre, tu barriga espiritual se va hinchando porque hay un propósito de Dios. Entonces tú tienes que alimentar esa promesa de Dios, que sabes qué tal, no vas a beber alcohol si estás embarazado, por ejemplo, ¿no? Si eres una mujer. Entonces el mundo espiritual es igual. Tú te cuidas de ciertas cosas porque dices, hay un plan de Dios para mi vida, hay un propósito, estoy embarazado, he visto la promesa, la visión, lo que sé, qué es lo que quiero, a dónde voy, sé que tengo que conquistar esto y lo otro, y me voy a cuidar porque estoy embarazado, ya tengo 3 meses de embarazo, 10, 12, quizá lleva 5 años de embarazo, y ya estás a punto de dar a la luz, pero de pronto dices, aborto. ¿Por qué aborta? Porque me siento un poco gordo y quiero ahora algo diferente para mi vida. ¿Y abortamos los propósitos de Dios? Y la cosa esta es que no somos conscientes. Y por basura. Porque Dios quería hacer con Acán más que lo que podía haber hecho él con esa plata, ese oro y ese manto babilónico. ¿Lo crees? Dios está gestando propósitos. Lo he visto muchas veces. Estudiamos el congreso de jóvenes esta semana. Y hay tanto propósito.
Jóvenes de mi edad, cuando yo tenía 15, 16 años, con tantos propósitos que Dios engendró en esas vidas, pero que amaron lo que amaba Acán, fueron seducidos por las propias pasiones de su corazón. Y no tuvieron la fuerza, la valentía o la voz para decir, no, eso en mi vida no. Y uno se ha equivocado muchas veces, no me cabe duda. Seguramente me he equivocado muchas más veces que usted. Pero si usted tiene la capacidad para mirar su corazón y decir, Señor, es verdad, estoy amando algo que a ti no te agrada. Si no tienes esa capacidad para reflexionar y decir, esto no le conviene a mis hijos, ni a mi generación, esto no le conviene a mis padres, ni a mis hermanos, porque yo sé que si yo soy fiel, ellos serán el día de mañana siervos de tu reino. Pero cuando entendemos todo eso, las cosas cambian. Dios está gestando propósitos y planes de bendición sobre las vidas, pero tenemos que disponer nuestro corazón. Y ¿sabe? Lo más maravilloso de esto es que no estamos en la época de Acán, que Jesús murió por nuestras faltas y por nuestros pecados. Esto es lo más maravilloso, que Jesús no te señala, sino te da la salvación, sino te da la solución. Y Jesús nos lleva a la obediencia, porque el deseo de Jesús es contar con nosotros para bendecirnos. Él quiere que tengamos victoria en nuestra vida. Él no autoriza los fracasos los autorizamos nosotros, con nuestras acciones y con lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios quiere victoria sobre nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios, una vida victoriosa. Él deseaba que conquistaran Jai a la primera. Luego fue conquistada, pero se habían perdido ya vidas en el intento. Simplemente porque alguien dispuso su corazón para aquello que desagradaba a Dios. Entonces, es a través de las luchas, de los desafíos, donde vemos la mano de nuestro Dios obrando. Y ya le digo, Dios nunca quiere el fracaso sobre nuestras vidas. El fracaso de un matrimonio, el fracaso de un hogar, o en un empleo, o en una misión, es un toque de atención en tu interior. Si tú has fracasado en el matrimonio, o en tu trabajo, o como hombre, o has fracasado como hijo, o como padre, el fracaso te tiene que llevar a mirar lo que hay en tu corazón. Y decir, Señor, ¿por qué fracasó mi matrimonio? Y no digas, no, porque tu mujer... No. No tiene que ver con tu mujer. Ella tendrá que preguntarle a Dios por qué fracasó el matrimonio de ella. Pero tú tendrás que decir, Señor, ¿por qué fracasó mi matrimonio? ¿Qué había en mi corazón? ¿Cuál era mi pasión? ¿Cuál era mi deseo? ¿Por qué fracasó esto? ¿Por qué nunca levanté cabeza aquí? ¿Por qué no me prosperaste como yo esperaba llegar a tal punto en mi vida y aquí estoy todavía? ¿Por qué será? Mira tu corazón. Señor, ¿qué pasiones he amado? ¿Qué cosas he amado? Y han impedido que tu espíritu verdaderamente obre y que me lleve a la victoria. Porque es el espíritu el que trae la victoria. ¿O no lo dice el mensaje? No con ejército ni espada, sino con el Espíritu Santo. Estos pensaron que iban a conquistar Jai porque eran listos. No somos listos, tenemos la gracia de Dios. Y es el poder del Espíritu Santo el que hace las cosas y nos lleva más allá. Entonces, cada vez que yo veo un fracaso en mi vida, tengo que preguntarme qué queda en mi corazón que ser tocado por Dios. ¿Qué tengo que entregar? ¿Qué he amado más que lo que Dios me está diciendo? Porque el fracaso es la oportunidad de cambio. Es la oportunidad de verte dentro y decir, Señor, ¿qué ha sucedido? Gracias a ese fracaso en Jai, Dios se revela a Josué y lo exhorta, le dice, Josué, está pasando esto. Aprende de tu fracaso, para que no se vuelvan a repetir. Y aprende que yo quiero una nación santa y un pueblo adquirido por Dios para hacer grandes cosas. Entonces el fracaso te tiene que autoexaminar, no para juicio, no para juzgarte, no para darte con el pecho por mi culpa. Eso lo hace otra gente, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego y no ruego. No. Fracaso para decir, Señor, pues dejo esto, saco esto de mi corazón. Y es para que tu corazón sea restaurado, para que no codicies y no anheles lo que a Dios no le agrada, y para que comiences a amar y a anhelar lo que a Dios desea. ¿Y sabes lo que desea Dios? Llenarte del Espíritu Santo. ¿Lo toma? Agárrelo. Él desea llenarte del Espíritu Santo. Levante su mano y agárrelo. Él desea llenarnos del Espíritu Santo. Desea llenarnos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos podrá llenar del Espíritu Santo si nuestro corazón está lleno de todas esas cosas? ¿Podrá llenarnos del Espíritu Santo si esto está lleno de esto? ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que hacer o provocar o permitir que tú fracases. ¿Qué dice, pastor? ¿Que Dios permitió que yo fracasara? Sí,
Él se sentó en el trono y dijo, ¡guau! Ya se la pegará. Ya se la pegará. Voy a intentar que no se la pegue muy fuerte porque no quiero que se vaya para el otro mundo ya. Si no se la pega ahora, se la pega dentro de 30 años. Se la va a pegar. Porque yo quiero que Él saque toda esta basura de su corazón para ser lleno del Espíritu Santo. Esa caja tiene que ser llena del Espíritu Santo. Para eso tienes que sacar la pasión de Acán, el egoísmo de Acán, la envidia de Acán, el anhelo de Acán. Y todos, en algún momento, si no lo estamos haciendo, hemos tenido esta caja llena. Y cuando vino Jesús, sacó una parte, pero quizás todavía te queda algo, quizás esto. Entonces viene Dios y dice, bueno, y empieza a llenar un ladito, y empieza el Espíritu Santo a tratarte. Y al final, tú sigues fracasando en esta parte. Porque esta parte todavía en tu corazón tienes aquí. Y fracasa. Y tú oras, Señor, ¿por qué fracaso siempre con lo mismo? Fracasa. Y yo te quiero decir, porque hay algo en tu corazón que está ocupando el lugar que yo quiero ocupar. Y hasta que tú no lo sacas, no vas a encontrar que vas a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso se llama, en términos del siglo XXI, avivamiento. ¿Qué es avivamiento? La llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que está tratando de hacer Dios. Porque hay mucho que conquistar. No te quedes como aquellos cuando bajaron de Jai, derrotados. Mira lo que hay en tu corazón. Y el Señor es una oportunidad de cambio, de ser restaurado.